Hola, buenos días. Quisiera hacer una consulta. ¿Saben qué es? Hay un hombre que se llama Job, ¿ya? Que Job, era un hombre que era Job. Y Job, esta historia es Job. Dame un segundo, buscarla y un poco más grande. Job. No es un nombre muy típico, ¿eh? ¿Quién sabe la historia de Job? ¿Quién sabe la historia de Job de la Biblia? Ese virus inadecuado para la edad, según Carolina Jaidín Barrientos Sepúlveda, quien me acusó a mí por asignar la vida a mi hija. Miren, desde acá, para que vean. Bueno, nosotros, aparte de la Biblia, mira, le enseñé la Biblia con estas versiones. Bueno, aquí hacíamos nuestras decoraciones de la Biblia, ¿ya? Y me la tienen retenida. Desde el 10 de agosto del 2022, cuando vino el pastor Silva para acá, y me ofreció un negocio. No, hermana, mi hija. El pastor ha sido anunciado por abuso espiritual, despedido de la iglesia. Durante 6 años cobró una tremenda indemnización, donde que no estaba provisionada, porque la iglesia se manejan con una contabilidad improvisionada, porque no es su especialidad. Era entendible que no estuviera provisionada. Es entendible. Si no estuviera esa provisionada en una empresa corporativa, claro que es un gran error. Pero en una iglesia, provisionar los sueldos implica también un tema complejo. Entonces con esta Biblia nosotros empezamos a estudiar con mi hija. Fue una de las primeras. Bueno, después fuimos avanzando. Bueno, después estudiamos con este que está acá. A ver, no importa, pero ¿para qué mostrar? Entonces, lo que pasa es que, miren, le cuento algo, miren. Les voy a decir algo. Miren. Lo que pasa es que normalmente se asocia la gente que tiene vida más a la antigua, asocia que la Biblia es un libro fome, aburrido, y que está cortado y que no dice la verdad, y que los Illuminati la modificaron, ¿cierto? O los masones algo le hicieron, o los tarotistas, o los positivistas. Entonces, yo les quería contar algo, mira. No es así. Es un puro comentario ignorante. De hecho, miren, le voy a decir algo. Hay que saber dogmática, axioma, ¿ya? Entonces, y ahí nos encontramos. A ver, un desafío. A ver, ¿qué libro hay más coherente que sus predicciones sean reales, armónico, orgánico? Donde todo coherente, donde simplemente la historia que comenzó se anunció el final desde el principio y los actos que Dios anunció se han cumplido y se van a cumplir. Y fue escrita por distintos autores. Cada profecía se sigue cumpliendo, hay algunas que todavía no se cumplen. El libro más vendido de la historia de la humanidad, el que ha cambiado vidas, y el libro que Jesús validó en todo su contenido, incluso. No era punto y coma que no se cumpla de la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros perecemos, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es la misma voz de Dios dirigida a la mente de los hombres que escribieron, que en su estilo, en su carácter, estudiando, meditando el Espíritu de Dios, en su mente les transmitía el mensaje divino, que es actual, presente, para esta generación, para la anterior y para la que última generación antes de la venida de Cristo. Cristo, el Mesías, vino en 2 oportunidades. Primero anunciado como cuando una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
anunciaba que una virgen, mediante un nacimiento milagroso, iba a concebir. Fue anunciado. Era Dios con nosotros. Fue anunciado que iba a nacer en Belén. Se cumplió. Fue anunciado que Jesús iba a derrotar a la serpiente. Fue anunciado que en Abraham iban a ser benditas en todas las familias. Fue anunciado que en Abraham, en la simiente, Jesús iban a ser benditas todas las naciones. En Jesús fue bendita todas las naciones. No solo Israel, todas las naciones del mundo. Jesús nos dio una tarea: enseñarle a todo pueblo, tribu, nación, todas las cosas que yo he enseñado, sin cambiar nada. Hay de aquel que le agregue o le quita algo. La Biblia no es un libro anticuado, incoherente y poco actual, sino el más coherente, que no tiene ninguna contradicción y que se pueden deducir grandes verdades y principios lógicos aplicados y consejos a nuestra vida real. La Biblia es la palabra de Dios. Cristo en el desierto, llevado por el Espíritu, 40 días sin comer. ¿Cómo enfrentó Satanás al peor enemigo? Dijo así: recurrió a la palabra de Dios. Cristo, Dios hecho hombre, el héroe del universo, el que venció el imperio de la muerte. Los jueces de la época lo condenaron a muerte por la blasfemia de ser hijo de Dios, es decir, de la misma naturaleza, engendrado por Dios, por lo tanto de la misma naturaleza. No fue creado, no fue hecho de la misma naturaleza, por lo tanto, hijo de Dios, capaz de perdonar pecados. Y solo Dios podía acabar de perdonar pecados. Si Cristo podía perdonar pecados y las consecuencias del pecado, sanando a enfermos, era una de las muestras más de que realmente el poder de Dios estaba en él, porque todo lo que él pedía, el Padre lo hacía. El Padre ama al Hijo, porque el Hijo pone su vida por las ovejas. Nadie se la quita, sino que el Padre la pone y él la vuelve a tomar cuando él quiere. Dice así: Cristo dijo un sermón en un monte. Y Cristo dijo así: bienaventurada la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él y sus discípulos. Yo que los consulto, ¿ustedes qué monte conocen? ¿Han subido a algún monte? ¿Les cuento algo? Dice la Escritura que el Señor habita en las alturas y en el hombre contrito y humillado de espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo? Que en realidad que Dios no está tan lejos como llegar hay que subir al cielo, sino que está cerca cuando nos humillamos y nos arrepentimos de verdad, con lágrimas y llantos, por nuestra ingratitud, nuestra rebeldía y nuestra impiedad hacia nuestro prójimo, nuestras soberbias que todos tenemos y tenemos que trabajar, tenemos que sanar y perdonar. Y el único camino es Cristo. Es el único Dios en la humanidad que mostró esa acción de venir a rescatarnos a nosotros. Él bajó y vino. Los demás dioses ponían una escalera al cielo y uno tenía que hacer un mérito para llegar a ellos. Ellos no bajaban, ellos estaban en palacios de marfil, en los grandes lugares en las alturas, sin mancharse, ni metiendo los pies al barro, ni remangándose las manos, ni sufriendo dolores, ni quebrantado, y experimentaban quebrantos, hicieron un siervo de dolores, siendo despreciado y desechado por los hombres. Cristo no fue un varón exitoso, popular, sino que crecía en gracia y estatura
desde su niñez. Durante 30 años se paró para comenzar su misterio a los 30 años. 3 años duró, antes de partir, antes de morir, resucitar. Y después, 40 días, después del tercer día de resucitar, dio testimonio, resucitado a más de 500 testigos, a todos sus discípulos y a muchos más. Es un hecho real, con testigos, que no se puede negar. Un juicio, como el que le hicieron a mi hija, con testigos falsos, me quitaron los cuidados proteccionales. Con testigos desacreditados, por fundación desacreditada por el Estado de Chile, me quitaron los trabajos profesionales. Jimena Cáceres Barrenechea, acusada de prevaricación, y el Poder Judicial escondiendo los papeles, dando en evidencia de Chile, que es un país coludido, empobrecido moralmente, insano y que va a la destrucción, con un Poder Judicial que es el estamento más importante para sostener una democracia. Le pedí una entrevista al presidente de la Corte Suprema y no me ha dado respuesta. En pocas palabras, la ha negado. Le he escrito miles de correos y nadie lo responde. ¿Te digo algo? ¿Tú piensas que yo gasto el tiempo para divertirme o es un caso real? Le he escrito a todos los profesores de la Universidad Católica, nadie responde de derecho. A todos los miembros del Poder Judicial, más de 1000 correos y nadie responde. A todos los miembros de la Defensoría Penal y nadie responde. A diferentes cortes internacionales, embajadas, todos los congresos, a todos los congresistas, senadores y nadie responde. A todas las alcaldías nadie responde. A muchos liceos y a sus tenedores y nadie responde durante 3 años. He subido más de 25 artículos. ¿Y sabes lo que pasa? Me dicen, no, no hay justicia. Prevaricó, no diste acceso a un abogado. Lo sentimos. ¿Está dentro de plazo? Sí. Me inventaron que la torturaba. Yo la cuidé 8 años. ¿Tú crees que alguien que deja todo, su profesión, su magíster, sus deportes, el postergarse el mismo, el negarse el mismo, ¿es un acto racional? No, no es irracional. Es el más inteligente y sabio. Cristo lo dijo. El que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la entrega a causa de Cristo, Él la salvará. Entregarla, la causa, por un hijo, para que no quede abandonado y no sea criado en un hogar de menores como la madre y golpeado por su propia madre, y así recibiendo daño hasta el día de hoy, afectándole en su desempeño, en su psicología. Así que, por lo tanto, yo no lo digo como alguien a quien victimizo, sino alguien que yo muestro con amor y cariño, que fue mi esposa, y siempre la comprendí por el daño que recibió en su infancia por Rosa Ampuero, su madre. Ellos tenían por costumbre simplemente mentir en los tribunales de familia porque vivían en un hogar lleno de conflictos, peleas. Yo afortunadamente vivía en un hogar donde había paz, amor y armonía. De hecho, siempre a mi papá le encantaba ir al teatro municipal y a mí también me encanta. Hace tiempo no voy porque sin mi hija me cuesta salir, porque tengo mucha pena y dolor. No soy un perro o un animal. Si a un perro o un animal le quieres hacer una cría, puede hacer su vida normal, pero mi hija detenida desaparecida. Empezaron a inventar que yo le pegaba con una correa. Entonces le demostré que simplemente la correa era un juego que yo usaba para mostrarle cómo los papás del pasado le pegaban a sus hijos. Y ahora existe una forma de pegarle, de educarlo de otra forma, mediante laissez-faire, hacer lo que quieran. Porque no tienen autoridad y simplemente no se complican la vida. Es decir, tiran el problema para mañana. Mi papá nunca me pegó. Él me hacía reflexionar. De hecho, lo echo mucho de menos. Lo extraño. Porque era muy sabio. En serio. Era muy sabio. Era consejero de muchas personas. Era fiel a mi mamá.
y me enseñaba, me inculcaba que el amor no era esa belleza inicial con que uno se cautivaba, sino que el amor era sufrido. El amor nunca deja de ser. El amor era pasar tardes juntos, sacrificio compartido, perdonar, esperar y volver a amar más. Era encantarse con los cambios de la persona. Era encontrarla cada vez más bella. De hecho, mi padre encontraba a mi madre cada vez más bella. Y me decía yo, no te escogí por ser la más linda, sino por la más leal, porque eres de espíritu noble. Así me hablaba mi papá de mi mamá. Yo lo escuchaba a veces haciendo el amor en su habitación. Y no tenían pudor. De hecho, mi papá siempre, para él, llegaba una hora para después estar con mi mamá, porque ella hacía todos los esfuerzos de la casa. Y trabajaba mucho. Entonces, llegaba para estar con ella, porque como que necesitaban siempre estar juntos, todos los días. Entonces, después yo lo veía contentos y reírse a veces, yo escuchaba, y estábamos todos felices, porque andaban todos más contentos. Entonces, el ambiente del hogar había gozo y alegría, po, sí, porque a veces mi mamá estaba un poco regañona por tanto trabajo que tenía, pero nosotros siempre nos cuidaron con rigor, nos enseñaron a lavar la ropa, a planchar, a hacer el aseo de la casa. A pesar de que de cuando teníamos a alguien que nos iba a hacer jardín. De hecho, mi papá a los 5 años me enseñó a jugar ajedrez y a los 11 le pude ganar la primera partida. Y fue una hazaña. Pero él se jugaba todo. Se molestó, lo vi por primera vez molesto. Y yo me hice el tonto porque lo sentí que lo podía humillar. Pero por mí era un gran desafío ganarle a mi papá porque era ajedrecista, era muy bueno. Así que después nos llevaba temprano en los clubes de ajedrez de Serrano, cuando éramos chicos los tres, a mí, a mi hermano, que fue fonoaudiólogo en la Clínica Las Condes, y tiene un MBA, o sea, tiene un doctorado en fonoaudiología. Es de los 5 fonoaudiólogos más famosos del mundo. Mi hermano es una máquina. No es tan inteligente, pero súper disciplinado. Nosotros de los tres, con mi hermana es profesora de educación física y vive en Puerto Varas. Y ninguno de los tres, no, éramos hijos del rigor, sí. De hecho, mi papá, cuando yo me portaba mal, me mandaba a trotar. O si no, siempre me hacía reflexionar. Me dejaba un papel y yo tenía que estudiar por qué me había equivocado. Entonces, me enseñó buenos hábitos. También me enseñó yoga, era profesor de yoga. Les cuento algo, nunca me pegó un buena correa. Un par de veces me pagaba mi mamá, me pegó un cachetazo. Pero yo como la amaba tanto y le echaba tanto de menos, siempre cuando no estaba, yo no podía estar sin mi mamá. De verdad. Porque me gustan sus comidas, su olor y también... No, no, me gusta cuando regaña, eso no me gusta. Me gusta que hable más suave, pero ella habla rudo, así que yo me acostumbro, soy su hijo. Mira, acá está. Me decían que él pegaba con una correa, entonces yo hacía así. A todo esto hice el curso Escuela Nacional de Montaña. Fue alumno del profesor Claudio Lucero, del maestro Claudio Lucero, que él dejó una gran enseñanza. Dijo, la cumbre no es la cumbre, cuando todos llegan a la cumbre no es la cumbre. La cumbre es cuando todos llegan al campo base, todos vivos, sanos y salvos. Maestro Lucero, lo felicito por su mensaje tan simple, pero ha calado generaciones. Así que fue un honor conocer al hombre que fuma pipa en la montaña y que fue el primero en llegar al Monte Everest. Yo le copié mi gusto a mi papá por la naturaleza. Él nos llevaba al Cajón del Maipo por distintos lugares. Pero yo me aventuré después más y empecé a caminar por los cerros. Y solo me iba a caminar y recorría los cerros porque había algo que había más allá. Y yo solo iba más allá y quería llegar a la punta final. Y llegaba a la punta y después veía más cerro y nunca llegaba al final. Me pasaba con la bicicleta. Los domingos partía. Bueno, leí el domingo Mercurio. En la universidad estaba estudiando la FEN. Tenía que leer Mercurio, aunque Mercurio miente. Todos saben. Ahora yo sé. En ese momento no sabía. Me quería todas las cosas. Disculpe, don Agustín Eduardo. Ah, no. No, Agustín Eduardo. Bueno, a los familiares. Pero no importa. Era verdad, el Mercurio miente. Pero nunca le leía a Hermógenes Pérez de Arce por si acaso. Nunca tan hereje. Entonces pues yo me iba a misa porque me gustaba ir a misa. Sí. Yo me iba al Mercurio, el cuerpo de economía y negocio. No tenía lío. Mi papá se leía otro cuerpo. Y después entonces, sí, pero no impresa, no así con el computador todo el tiempo. Entonces, si no, iba a dar la cacha después a la clase.
Sí, pues nos pregunta si nos da la cacha. Entonces y después me iba a misa. Y a mí me gustaba ir a misa. Una vez un tío llegó y me dijo, ¿fuiste a ver una mina? Y me ofendí, pues, weón. ¿Cómo si me gusta ir a misa, pues, weón? Puede que me guste alguien. No me gustaba a nadie en ese momento. Me gusta ir a misa. En serio. A nadie le gusta ir a misa, pero a mí me gusta ir a misa. Pero no le compraba ni a los santos ni a la Virgen. De hecho, cuando mi madre traía la procesión de la Virgen María, yo me empelotaba, weón. Me empelotaba, no entraba al comedor. No entraba, porque nunca me gustaban las imágenes. Mi papá perteneció a la Gran Fraternidad Universal, sí, durante hartos años. Tenía esas cruces, esas cosas, esas medias parecidas masónicas. Practicó y fuera profesor de yoga. Después se retiró, porque era muy sectario. Practicó más el catolicismo, pero también no creía mucho en todos los ritos sacerdotales, sino que él creía en glorificar a Dios y creía en Jesús como Salvador y Señor. Sí, de hecho, todos los días leíamos un poco de la Biblia en familia, algún versículo, y orábamos el Padre Nuestro en familia. Pero él siempre hacía una meditación antes del día, temprano, una meditación yo, y aparte leía la Biblia, en una habitación que tiene el segundo piso. Mi papá era súper tranquilo, y era un hombre confiable. De hecho, él era contador auditor, y él nunca se hizo rico, porque rechazaba a muchos clientes y me enseñó lo que era ser un hombre íntegro. Porque pudiendo ganar mucho, no ganaba casi nada, o muy poco, pero no alcanzaba para vivir. Porque rechazaba a muchos clientes que le decían que iba a tu utilidad. Y él decía yo te voy a dar la utilidad que te reporte la contabilidad. Entonces, no lo contrataba. Entonces tenía que hacer un trabajo excelente para poder ganarse clientes y así poder traer sustento a casa. Entonces mi papá me enseñó, no he visto hombre más íntegro que él. Era un poco callado, tímido, pero cuando él creó el Premio Chile por la Paz, y reunía embajadores. Pero era chiquitito, pues, bajo perfil, no le gustaba la fama ni la gloria ni el honor. Él lo hacía para glorificar a Dios, de verdad. Entonces yo creo que nací a él, porque también siempre de chico tuve búsqueda espiritual. Y me encantaba conversar con él, ir al estadio, sí, po, a ver la U. Entonces ahí yo siempre lo veía emocionado. Celebramos los goles, ¡gol! ¡Gol! Y de repente venía el árbitro y sacaba roja. Y sacaba roja. Pa, y lo mandaba detenido, gendarmería. El juez cometía una falta, una prevaricación y lo mandaba detenido. Y salía aquí, el árbitro decía, derechos humanos, aquí se cumplen los derechos humanos. Nada de jugar cochino y de generar. Los papás se van todos con sus niños a su hogar. Yo no hice cuenta. Entonces, sí, pues ver a mi papá emocionado, siempre nos gustaba el fútbol. Entonces, bueno, después dejé de practicar fútbol, y iba, a los entrenamientos de la U. Sí, el de la U de Chile. Entonces conocí a todos los jugadores y le pedía autógrafo. Mi ídolo era Superman Vargas y Rogelio Legado. Me gustaba Rogelio Legado. Estuve cuando la U bajó a segunda división. Y todos gritaban, ¡fuera! 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 ¡Pellegrini! Estábamos con depresión, weón. Afortunadamente el otro año subimos a primera división y el segundo año pasamos a primera y le ganamos a Colo Colo. Yo estaba ahí cuando Gino Cofré metió el gol a Morón. Golazo. Golazo, lo celebramos toda la vida. Entonces con mi papá teníamos pasiones comunes. Compartíamos por el ajedrez. Amaba a mi mamá y me enseñó a ser hombre. De hecho, yo descubrí que mi papá, después lo empecé a valorizar porque mis compañeros internacionales a todos, a los 14 años, 13, y a todos los papás les habían enseñado, le habían llevado a las prostitutas. Entonces me di cuenta que todos lo iniciaban con prostitutas. Entonces mi papá me enseñaba todo lo contrario, que uno era más viril, era más hombre y ganaba en varonilidad, mientras más respeto y fidelidad tenía a la mujer que Dios le daba para amar para toda la vida. En serio. Entonces, te amo papá y espero encontrarnos y cuando nos abracemos los tres junto a Jesús
Y hoy vamos, yo creo que nos vamos a tirar a llorar los tres. Y yo veía los partidos de fútbol con mi papá siempre. Yo me tiraba así, abajo de sus pies, y siempre lo sentía. Entonces era muy bacán mi papá. Teníamos mucha afinidad. Sí, pero él no era de piel. Era muy callado. Íbamos al Teatro Municipal y al Teatro de la Chile. A mí me encanta la ópera. Y me encanta la ópera. Y también me encanta la música clásica. Sí. Y el deporte. Después, mi papá, una vez, estuvo dispuesto incluso a recibir la noticia de que yo podía morir. Porque cuando me puse a practicar montañismo, ya montañas técnicas, cara en hielo, en roca, viste los cursos en la Escuela Nacional de Montaña, entonces me dijeron que le pegaba a mi hija con una correa. Entonces yo le enseñé a mi hija, mira hija mía, te cuento la historia de mi generación. Mi papá, ¿cómo enseñaba? Me enseñaba a reflexionar, razonamiento, sano, como dice el libro de lógica, un razonamiento sano. ¿Dónde está el libro de lógica que cogen? Hoy tengo un libro, no sé, se lo puedo compartir por judicial porque igual les puede servir, ¿ah? Sobre todo al señor Osvaldo Herrera, el primer jugador familia de San Miguel, que en realidad su pensamiento no es sano. Es, para ser sincero, en cualquier tribunal internacional lo calificaría de insano. Dice así. Es un libro de Cogen. Mira, yo se lo compré hace tiempo, se ve fotocopia, dice así. En rigor, el pensar correctamente, el pensar con corrección, solamente se da cuando existen determinadas condiciones fisiológicas, educativas y morales. Pero no podemos esperar que ningún tratado de lógica se ocupe en las condiciones fisiológicas y morales que son necesarias para tener una mente sana. Le voy a decir algo, mire. ¿Qué dice la Biblia sobre una mente sana? Dice lo siguiente. Bueno, que a través de la oración tenemos una mente sana y de la lectura y devoción de la Biblia. Dice así, en Romanos, me desvié en todo caso, pero no importa, después llevo al otro video. Dice así. Mira, dice en Romanos, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? Cruzar los dedos, lo que pedí va a resultar sí o sí porque tengo fe en Dios y me va a dar todo lo que yo quiero. No, eso no es fe, eso es falsa fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, no es por vista, es por fe. No es por los sentidos, es por fe. Una facultad humana que fue deteriorada después de la caída del ser humano, después del jardín de Edén, cuando fuimos creados en semejanza de Dios y podíamos comunicarnos con Él y habitar en armonía, sin rebeldía, cuando no había muerte ni llanto, sino que todo estaba creado en su forma inicial. Dios lo creó todo perfecto al inicio, fue el hombre el que lo destruyó. Pero después Dios dio la solución, anticipó que iba a derrotar a la serpiente, a Satanás, y mediante su sacrificio en la cruz iba a pagar el castigo que todos merecíamos, porque todo aquel que peca ante Dios es una gran rebeldía cósmica y merece la muerte. Entonces Dios iba a ofrecer en forma sustituta que a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, si creíamos en Él, que su sangre nos salvaba y limpiaba de todo pecado, quedábamos considerados como justos ante Él. Al mismo tiempo, Él empezaba a transformarnos por la obra del Espíritu Santo que empezaba a habitar en nosotros, mediante el obrar de Dios, su palabra, el hacer su voluntad y el habitar en su comunidad, que es su cuerpo, que es la iglesia, que es la institución que prevalecerá hasta el fin. Es el cuerpo de Cristo.
No son los templos que hay en uno y otro lado. Tampoco son las iglesias evangélicas de una y otra congregación. Es el cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. En la iglesia hay creyentes y no creyentes. Creyentes de fe madura y creyentes de fe inmadura. Otros que son lobos feroces y otros que van a mirar y a buscar. A veces logran enamorarse y encantarse de Jesús resucitado y otros contemplan a Jesucristo crucificado, muerto, derrotado. Pero Cristo está vivo y reina. Y vendrá por segunda vez a reinar como rey, ya no como siervo como la primera vez. Cristo es el único que ha vencido las leyes de la naturaleza, rompiendo la degradación, la corrupción celular de la muerte. Cristo demostró a los testigos sus hechos reales, no mitologías inventadas. Entonces, creer en Cristo es muy diferente a pensar que nosotros venimos de la evolución. Por lo tanto, una teoría psicológica que parte de eso tiene consecuencias teóricas para entender la mente y la psiquis muy distintas a las que aquellos que creemos que somos hechos imagen y semejanza de Dios y por lo tanto nuestro desarrollo mental, psicológico y emocional es totalmente diferente. Se educa de otra forma y por lo tanto debe ser medido y evaluado con otras herramientas que existen, pero no son las psicológicas tradicionales, que parten de una concepción inicial completamente diferente a la cristiana, a la más antigua, a la más a donde el autor es Cristo, el hombre más productivo de todos, porque cuando tenía que producir para alimentar una gran multitud, un muchacho con 2 pescados y 5 panes, Cristo usó sus habilidades y oró al Señor, dándole gracias, multiplicó y dio para 5.000, sobrando un tanto, recogió, no desperdiciando nada, 100, y alcanzó para 12 cestas para alimentar a madres y a madres e hijos. Entonces, demostró su capacidad para multiplicar la materia. Demostró su capacidad generosa para repartir y que alcanzara para todos. Demostró su capacidad eficiente y efectiva para no desperdiciar nada y lo que quedaba para asignarlo a los que faltaban. Jesús era economista, era un dador, era un proveedor, era un predicador que después de que lo escuchaban en una montaña para recibir el alimento espiritual y alimentar sus almas, él proveía para también su cuerpo. Cristo es el proveedor de tanto nuestro espíritu como de nuestro cuerpo, porque la tierra y su plenitud fueron creados a través de Él, por Él y para Él, porque para Él fueron hechas todas las cosas. Por eso que la tierra nunca se venderá a perpetuidad. Esa es la instrucción bíblica. Nosotros hemos hecho lo contrario. Hemos entregado todo, 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 hasta nuestros hijos, como lo hizo la jueza Jimena Cáceres Barnechea con un certificado chanta de una empresa que fue de la OCAS, que fue clasificada mediante criterios no idóneos. Lo mismo dice la Defensoría, sino que mediante índices para ver cuál era el más barato y no midieron la calidad técnica. Y ahí salió la Fundación Pares, cuestionada del año 2021,
por un tal profesional Briones, consejero, candidato a consejero de por Beópoli. Un jovencito de estos, un poco con pinta de santurrones, medios profesionales que se consiguen un titulillo por ahí en una universidad, de estas que, como las que administra Joaquín Lavín, que recomienda el menú para los pobres, una lechuga, media longaniza y un poco de ají ahí. Menos mal que no salió cuando Ricardo Lagos, aquella noche, cuando perdieron en primera vuelta, ese mismo hombre, tratado como soberbio por hablar con fuerza, valentía, momentos críticos, arriesgando la vida frente a la entrevista a Correa, fue tratado por soberbio. Arriesgó la vida por el país. Y Jaime Guzmán tenía el descaro de tratarlo por soberbio porque se fijaba en la forma en que hablaba y no en el contenido. Es muy fácil hablar con cortesía y decirle: sí, mi majestad, sí, mi general, su excelencia, magistrado, consejero, abogado. Pero el contenido simplemente sea considerar que hay unos hombres superiores mentalmente y otros nacen inferiores, como pensaba Jaime Guzmán. Disculpe, yo también estoy apellido Guzmán, pero no tenemos nada que ver, ni en lo que pensamos, nada que ver, nada. Yo reprocho su asesinato, encuentro que fue cobarde y encuentro que fueron unos cobardes, unos conchas de su madre, eso les digo. Porque asesinar es el acto más terrible de todos. Es como quitarle un hijo a un papá y no decirle dónde está por 3 años. Es lo mismo. Disculpe, magistrado Jimena Cáceres Barnechea y Silvia Pizarro Barahona, que fueron lo que han hecho conmigo. Disculpe por decírselo, Iglesia Presbiteriana, Rodrigo Silva Rojas, que me demandó cuidando su honra. Disculpa por decírselo, señor Abraham Rivera, quien usted firmó una querella para pedir 3 años de cárcel por mí, por denunciar al pastor Rojas, al pastor Silva, pidiendo 3 años de cárcel para mí, por denunciar hechos reales, que él vino a mi casa a pegarme el día del 10 de 2022 y le inculcó a mi hija en febrero de 2023 que no me hablara más hasta que yo no me tratara. Lo mismo que hizo la Jimena Silvia Pizarro Barahona el 6 de marzo de 2023, decretando medida cautelar en 14 minutos express. Ya fuera de todo tiempo, respondió el recurso de apelación donde el Tribunal de Familia negaba las medidas cautelares y la madre estaba con medida de arresto y a premio de compensación de días, en donde no asistió el abogado Raúl Geldres. No dio explicación, por lo tanto, caía en total nulidad esa medida cautelar. De ahí, de ese proceso viciado y de una fundación desacreditada, la Jimena Cáceres Barnechea prevaricó y hizo una audiencia de juicio el 6 de septiembre del 23 y me quitó los cuidados proteccionales. Yo se lo dije, se lo anticipé 15 días antes y encima que no tenía abogado. Igualmente hizo la audiencia. La he denunciado miles de veces y el Poder Judicial no hace nada. Ahora, en este cartel verde, yo llamo a Gendarmería para que si la ve por ahí, se la lleve a detenida a la jueza Jimena Cáceres Barnechea, primer juzgado de familia San Miguel. Atento, Gendarmería, Ejército, FACH, Interpol. Jimena Cáceres Barnechea, porque su juicio es nulo. Me ha quitado a mi hijo y me ha secuestrado. Acusada de secuestro, prevaricación y se va a la cárcel, porque ya no hay más oportunidades. Sí. Le mandé un correo nuevamente a la Corte Suprema y no responden. Señores de la Cuenta Suprema, señora, le digo, Ana Gloria Sevechis, mi papá la conocía a usted. ¿Me puede responder, por favor, se lo ruego, el recurso que yo envié hace más de 10 días atrás y no se puede leer en la oficina judicial virtual? ¿Cómo está usted después del fallecimiento de su marido? Mi papá lo conocía. Espero que esté muy bien.
Señor, claro, le envié una solicitud para entrevista, no me ha dado respuesta y usted sabe mi caso. Dígame, ¿no le importa a mi hija? ¿No le importa el país, señores? Están haciéndole eso si todo el mundo sabe esto. Entonces estos dos jueces, Silvia Pizarro Barahona, que hizo una sentencia de una medida cautelar en base a lo que decía un certificado falso de Flavio Seba Basterrica, desestimado por el Tribunal de Familia, me dio una medida cautelar y estaba comprobado que la madre obstaculizaba el régimen de visita directo regular, por lo tanto tenía inhabilidad moral y estaba con arresto a premio con 15 días y inhabilidad moral. Entonces, después luego, el perito de Fundación Pares, desacreditado, indica que la niña tiene un daño grave si no es atendido y que puede quedar crónico. Y ese daño comienza, y dice claramente desde el día que separaba el padre, desde el día de denuncia, desde el 10 de 2022. Entonces, lean bien. Señores, León del Hospital Ezequiel González Cortés, porque le digo en algo. Si usted cree que hay un vulnerador sexual, ese es usted. Así que, le cuento algo, está demandado, sumariado y va a ser despedido por el Estado. Porque no es posible que usted venga a acusarme de abusador sexual de mi hija cuando usted afirma en nombre del equipo médico que el año 2022 mi hija estuvo 6 días y señaló que simplemente la madre me acusaba de una posible actitud agresiva del padre sin haber otros indicios de vulneración. A ver, ¿usted me acusaría de lo mismo? Por supuesto, pues. Porque usted se deja llevar, porque usted no tiene dominio propio. Y usted no puede expresar enojo razonable, que es la medida correcta. Cuando un sinvergüenza, trabajador social, ha firmado en nombre del equipo médico, diciendo que yo soy la figura agresora de mi hija. ¿Le da igual algo? Ejercite yoga, meditación, budismo. Vaya a la iglesia, lea la Biblia para que tenga dominio propio. Entrene fútbol, porque Messi hace fintas, yo también. Entrenaba día y noche, tenis, distintos deportes, natación, más de 4 kilómetros, montañismo, y llegamos a hacer 7.000 metros, he sido seleccionado por la Federación de Andenismo para representar a Chile y lograr uno de los montes que todavía no ha sido escalado. Junto a Rodrigo Fica, uno de los montañistas más famosos de Chile y escritor, reconocido a nivel mundial por cruzar Campo Hielo Norte, primero en el mundo. Soy ingeniero comercial, estudio en Instituto Nacional, no reprobé ningún ramo, tengo un MBA en ingeniería industrial, tengo un certificado de inversiones y he estudiado inglés en Vancouver. He trabajado en Vancouver y he recorrido otros países por cultura general. He trabajado en distintas industrias. He trabajado en minería, como administrador de cartera y como montañista, en contratos de alto riesgo, en donde habría que ser especialista, en donde la vida estaba en riesgo. Nos colgábamos 100 metros colgando de cuerdas para instalar explosivos. Yo tenía a cargo a 7 personas, expertas en montañistas expertos, con certificados. Yo tenía certificado para manejar explosivos. Y lo tengo. Si fuera violento, ya lo hubiese hecho estallar el nido de ratas que tienen en el hospital Ezequiel González Cortés, que no le hace ningún honor al profeta Ezequiel. Yo estuve ahí con mi hija con 6 días. Y porque la madre me vio gritar, no me vio gritar. Simplemente hablé y dije hola. Por una forma de ser. Ni siquiera llego a eso. Estoy exagerando, señor. Para demostrarle a usted que puedo cambiar con rapidez de un momento a otro. Porque si viene una avalancha y viene sobre mi cabeza en la placa roja que en el cajón del Maipo, ¡fum! Tengo que mover la cabeza. En los Himalayas caen muchas avalanchas, igual que en Annapurna, que están al lado del Everest, pero son mucho más difíciles que el Everest. En la Cordillera Blanca, subiendo paredes
extraplomadas, con escaladores expertos, amigos míos que subieron el Cerro Torre, franceses, escalador estadounidense, Carol Pino, el primer ascenso por la pared oeste del Tokyarahu, por las Ferrari, el Alpamayo, y otros montes más, escalada en hielo, en Canadá, en los Dolomitas, en Nepal, siempre a más de 6.000 metros, otros cerca de 7.000 y tanto en Daudayiri, con un intento con mal tiempo, sin Sherpas, solos nosotros. He sido seleccionado de ajedrez y tercer tablero en el Instituto Nacional, ganando varias medallas. No me estoy jactando de nada, estoy diciendo, no puedo ser una persona impulsiva y agresiva, porque ya me hubiesen puesto roja en varios partidos. Y le digo algo, mire, acá le pongo la roja a usted, mire lo que dice. Dice así. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. Se nota en su informe que usted me aborrece porque me trata de agresor sexual de mi hija y ni siquiera lo justifica. Usted me aborrece. Y se va denunciado y se va preso por la injuria y calumnia. Yo lo voy a denunciar y es el director del hospital también porque no da explicación. Del hospital Secretario González Cortés. Y al Ministerio de Salud también. De verdad, se acabó el juego. Corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará a tu alma. Descanso a tu hijo. Descanso a tu alma, perdón. Corrígelo. Yo a mi hija, ¿sabes cómo la corregía? Mi amor, oremos. ¿Sabes qué? Cuando estuvo en el Hospital Salvador, estuvo 6 días, lograron diagnosticar síndrome de simulación. Estaba simulando. Me lo reconoció llorando que había sido un error. Y me pedía perdón. Y le pedía perdón a Dios. Con sinceridad. Yo, frente a eso, no la castigué. Le dije, está bien. Pero vamos a la causa. ¿Por qué mentiste? Me reconoció porque muchas veces le mentía para que su mamá no le pegara. Y otras veces porque tenía que inventarle a la tía y correr su voz para que no la pillaran, que ella no creía en los rezos repetitivos que van en contradicción con las escrituras bíblicas. Y que su mamá le impuso en un colegio llamado Colegio Santa Clara. Entonces, ese hábito de simular y de mentir venía de ahí. No porque fuera una mentirosa, como muchos de los que van en tribunales de justicia, como por ejemplo la jueza Jimena Cáceres Barnechea y Ciela Pizarro Panadora. Entonces, y como la abuela. Entonces le cuento algo. Mire, pensar correctamente y sanamente, ustedes no lo tienen. No saben evaluarlo. Me obligaron a validades parentales. La Fundación Pares fue desacreditada y por lo tanto ese juicio es nulo. Yo lo solicité, pero la aquí Jimena Cáceres Barnechea se manda sola. Se pone por sobre la ley y más encima prevarica. Yo le envío un reclamo y no corrige. He enviado más de 20 escritos a la Corte de Apelaciones de San Miguel y se ponen ahí y no quieren corregir. La prevaricación. O sea, eso es una costumbre de ustedes, es tradición. Es mejor no ser, no, es mejor no es mejor guiarse por la ley que por tradiciones humanas inventadas por hombres que contradicen su propia ley y que más encima ni la cumplen. ¿Hasta cuándo van a hacer eso? Por algo el señor Lillo me dijo, ¿sabes qué? Acá los papás rebotan, po. Me trataba de Sancho Panza. Yo escribí un libro, yo era columnista del diario La Segunda. También un tiempo escribí en otro diario de regiones. Cuando hicimos un acuerdo, porque era gerente zonal de la Cámara Chilena de la Construcción, hicimos un acuerdo entre el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción y LUMAC por contratos que ganamos en AP. Entonces, con mi papá me enseñó a rechazar todo tipo de corrupción. Cuando una vez habíamos hecho que las sucursales las sucursales sur eran más pequeñas de todas, estaban abandonadas. Habían 5 sucursales donde habían 800 trabajadores abajo, de las cuales yo tomé el cargo de las 5 sucursales. Tenía a cargo la sucursal de Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas, donde eran 5 mujeres. Por lo tanto, yo no podía ir como el jovencito, como llegan todos los jefes, a hacer caja, mostrando la tarjeta, porque ellas sabían más que yo. Yo tenía que llegar a aprender a picarla
y quedaron esta tarde sudando a la gota gorda para poder ser un apoyo y no un jefe macho vulnerador que simplemente porque le dan jineta se llama jefe, pero no es ni un apoyo a la que venden de él, como los típicos jefes en Chile. Niñitos, jovencitos, que no son ningún de valor, pero porque llegan con un cortón de algunas de estas universidades, como las que dirige el señor Lavín, que recomienda un menú de una media longaniza, media lechuga, con un pedazo, con un poco de ají, con una pintita de ají, ¿se acuerdan? El mismo que tiene un hijo que estudió en la Universidad de España, ingeniería comercial, lo mencionó en la Universidad de España, y su hijo después se casó con una chiquilla de Mecano. Y no fue capaz de decirle, hijo mío, es buena para bailar, pero no está capacitada para administrar recursos como en la municipalidad de Maipú. Porque al menos yo he visto los informes de la Contraloría de la Municipal de Florida y está la embarrada. Y a mí no me cae mal Carter, todo lo contrario, ha adoptado un niño y una vez la hermana Marinén me lo presentó. Me cae bien. Pero estoy hablando de lo que vi como en la Contraloría. Entonces, cómo el señor Kant, ¿cómo se llama Kast? Le pregunto a su señora mejor. Porque nos encontrábamos nosotros con las señoras de Cast en el chat, pues son chutatianos. Yo no soy chutatiano, pero iba a estudiar ahí, hasta que me echaron a matar en la raja. Es cómo lo contrata como candidato a senador para la Araucanía. Su gestión dio su gestión comercial y los sueldos que le pagaba por sobremercado a sus profesionales, incluso y rentas, a un periodista, que ocurrió coincidentemente que cuando vinieron a hacer un reportaje por acá, ese mismo mes había un pago de 5 millones a un periodista que hizo un reportaje por acá, por el sector. Entonces me pregunto, señor Kass, ¿usted ha visto la gestión? ¿O está simplemente nombrando a sus candidatos por popularidad, así como Katy Barriga? Oiga, la administración municipal en Chile están como los tribunales de familia, así son de negligentes, llaman a puras personas que tienen una moral insana y un pensamiento irracional y dejan la cagada en la familia. Le voy a decir algo. Hice un tremendo informe demostrándole todas las ilegalidades a este juez, Osvaldo Herrera. ¿Osvaldo Herrera se llama este sinvergüenza? Se llama el sinvergüenza, disculpen, Carlos Osvaldo Herrera, Hidalgo Herrera, que también se va pronto con esta tarjeta. Ojalá mañana, gendarme atento, Centro Justicia, por si en esta tarjeta, Osvaldo, anoten, Carlos Osvaldo Hidalgo Herrera, Carabineros también PDI. Donde simplemente por una denuncia de la señora Rosa Ampuero, acá está, abuela de mi hija, que denuncia a su hija por maltrato, lo mismo que venía denunciando yo y me la quitaron a mí con un falso certificado por maltrato, porque le pega, le dice que no sirve para nada y la tiene vulnerada. Entonces el juez acepta quitarle los cuidados profesionales a la madre y se lo da a la abuela. Y la abuela tiene un certificado del servicio médico legal acá, está timbrado. Y tengo el original grande. Todo el informe donde dice que tiene fama de maltratar a sus hijas desde pequeña. Y generó daño en Ivonne, la madre de Pía. Entonces, Ivonne es víctima. Por lo tanto, pido que no haya sanción ninguna para Ivonne con respecto a meterla a la cárcel. Sí a quitarle los cuidados proteccionales para que me los den a mí. Porque a mí, simplemente, me acusaron falsamente con un certificado desacreditado. Y después de eso que está anulado, la Fundación Pares, la Fundación Mi Casa, levanta el rumor que yo soy el agresor de mi hija y de una hipótesis totalmente irracional, bajo el punto de vista de un especialista del área médica, se le puede preguntar un piñiscón que dijo mi hija que tenía. A todo esto, mi hija simula y miente.
Pero yo no le he pegado ningún pellizcón. Yo la tomo fuerte cuando íbamos a a la piscina, le tiraba para arriba, para abajo, la agarraba, pero nunca le pellizcaba. Entonces, levanta la sospecha que un pellizcón, cuando se tenía terminando la sesión, yo la veía, era una mancha cutánea. Y que ella le había dicho que yo se le había hecho. Y que también le he hecho tocado los pechos. Oye, a mi hija le toqué 1000 veces los pechos cuando la bañaba, cuando era más chica. Aunque le tiraran una tina, se bañaba sola, después yo la secaba y le tiraba la cuestión. Pero después se bañaba de sola en la tina, yo a veces la secaba y toda la cuestión. Pero sé tocar una vagina y un pecho de una mujer y de una niña. Por lo tanto, es imposible que me haya equivocado. Tengo experiencia sexual. Sale ahí. No tengo el don de celibato. No soy promiscuo. Tampoco me corro la paja viendo y encerrado en el baño como lo hace el nieto de esta señora, Benjamín Navarro, a quien tengo que decir este hecho, no para avergonzarlo, porque muchos lo hacen. Pero la pornografía distorsiona la mente y las neuronas. Entonces, Benja, si queréis salir de la paja, vamos a la montaña. No hacer un secreto montaña como dicen un mal pensado, porque cualquier mal pensado diría eso, no. Sino a ejercitar, hacer deporte. Si queréis te venir a dormir acá y le ganamos a la paja, weón. Porque a la paja se le puede vencer. Hay que arrodillarse al Señor y pedirle santidad. De verdad, a la paja se le gana. Y hace bien, porque te da vigor de concentración y te hace más varonil. Y además que te prepara para tu vida sexual y para poder controlarte y también para dominarte a ti mismo. Hay que pedirle al Señor dominio propio. Para que podamos ser hombres, para poder mirar a las mujeres con santidad y con pureza. Y vamos a amar a una y hacerle el amor con todas nuestras ganas y preguntarle qué le hace, qué es lo que más le gusta. Y nunca dárselas de campeón, sino siempre humildemente. Preguntarle cómo estoy, qué es lo que más te cabe. Y nunca forzarla, ni presionarla. Sino que de repente salir y cambiar la rutina, ir al bosque, como dice Cantar de los Cantares, o a la montaña, o salir, pero siempre con tu amada, con tu enamorada, con la que escoges, con la que amas para siempre, con la que escribes poemas de amor, y cada vez que la veas, te pongan nervioso y te salte el corazón, porque Dios bendice al hombre con dominio propio que cuida a las mujeres, y se la juega, llama con amor hasta el final, y con pasión, y cada día la encuentra mejor, porque así pasa. Así amaba a mi papá a mi mujer hasta el final y lo veía haciendo el amor hasta que eran hasta antes poco de fallecer. En serio. Tiene una vida sexual bacán. Entonces es para mí el sexo. No lo veo con morbo. Entonces todas las cochinas que yo escucho lo encuentro tan degenerada. Entonces también mi papá me enseñó que ser un Don Juan era ser un poco hombre. Te quitaba virilidad, varonilidad y carácter. Te quitaba fuerza mental. Uno se transformaba en esclavo de sus pasiones. Dejaba la embarrada con las mujeres, las destruía. Destruía hogares. Defraudaba tu alma. Entonces, yo le hice caso a su consejo. Entonces, si tu madre anda diciendo que yo soy un loco mental con enfermedades mentales, como dijo como dice mi ex señora, simplemente anda denostando. Si dice que soy un pajero que no hace nada, dile que llevo 3 años estudiando leyes. Y ella sabe que soy un obsesivo cuando hago algo, o cuando entreno, cuando cualquier cosa. Entonces, este tiempo he estudiado muchas cosas y he hecho muchas cosas. Y también he vendido productos. He empapelado Santiago. He dejado pruebas en todas las notarías. Tengo todo Santiago marcado. Y ahora voy a marcar las alturas de todos los cerros de Santiago escribiendo y dejando pruebas de cada uno de los nombres de los acusados, con registros en cada uno de las montañas del Valle de Santiago, para después publicarla en un reportaje
que va a salir en un diario internacional. Porque a los jueces en Chile no les importa lo que sucede al fin del mundo. Son inamovibles. Entonces, en ese estado, así no voy a quedar detenido, porque ya, a menos que tampoco, porque me manejo de noche en todos los cerros, puedo andar de noche y me manejo en la ruta, sí, sí que lo hacer. Lo hizo, por si acaso, para que no se enojen los montañistas. Va a ser un acto para salvar la vida de una hija. Le pido perdón a los que cuidan el medio ambiente, pero la vida de una hija vale más que un pedazo de roca y que muchas rocas, o que tal vez todas, con los nombres de todos los jueces mafiosos de Chile. Les pido perdón, pero es mi hija y tengo que hacerlo. Si después existe algún producto que borre perno incrustado con placas, con nombres o con pintura que quede penetrada en las rocas más visibles de las montañas que rodea Santiago, incluso en La Parva, los valles nevados, a todo esto sigo. Hace tiempo no vaya nevado porque no tengo plata, pero hija mía, cuando suelte tu mamá, vamos a ir a aprender a esquiar esquí. Sí, el guatón Ricardo me enseñó. Aprendimos en Lagunilla. Me enseñó. Así que, para que sepáis, cuando salgáis de la esclavitud, tenemos a ver tantas aventuras que hacer. Hay que rogarle al juez para que use la razón, la mente y la información. ¿Cómo se educará usted, señor Osvaldo? Usted fue avisado, ni siquiera hizo juicio racional ni justo, y le vieron olvidar ni pescó. Mi hijo simplemente porque había sido notificado. Oye, yo le mandé un escrito varios días después, poniendo en conocimiento de que esta abuela, lo peligroso que era para mi hija. Y usted le da cuidados proteccionales. Y usted me manda, el consejero técnico me dice, me elimina de la causa, 2 días antes. ¿Cómo iba a asistir yo? Si a la audiencia también tenía que asistir mi hija, según el artículo 62, tienen que asistir los padres y la hija. Si yo estaba con medida cautelar, no me podía aceptar ni a un lugar donde estaba mi hija. Por lo tanto, ¿cómo iba a ir a la audiencia? Si había medida cautelar para en cualquier lugar donde se encontraba mi hija. Me iban a estar cagando los tribunales, como me han echado otras veces. Me han echado mafiosamente. Cuando la misma jueza que me dejaba hacer Barnechea ha emitido, mediante comisión especial, entrevistando a mi hija sola, ha firmado permiso fuera del país, poniendo en riesgo a todo el país, yo poniéndome en contacto con la Corte de Apelaciones de Colombia, en las que me han respondido como en 6 veces, cuando simplemente me cerraron la puerta la media hora antes y el guardia no me dejó entrar. Entonces también mi integridad personal en ese tribunal corre riesgo. Así de mafiosos han sido. Cuando colgué los calzones con raya de pintura, salió un guardia diciendo, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy haciendo lo que así hizo el profeta Isaías, decir que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, refiriéndome a los jueces, a los juicios que hacen tus jueces. Me dijo, te voy a seguir, te vamos a pegar. Entonces, ¿cómo puedo ir yo al tribunal de familia? Si primero ponen una medida cautelar donde debió haber sido citada a mi hija porque lo hice en el artículo 62 de la 19.968. Y esa medida cautelar indica que yo no me voy a acercar a ningún lado a 200 metros de mi hija. Entonces, ¿cómo me iba a ir yo a esa cita si más encima había sido eliminado por la consejera técnica? A ver, juez, ¡responda, señor! No estoy fuera de control por si acaso. No me diga que soy loco. Le estoy demostrando que me puedo controlar y no tengo actitud agresiva, sino que simplemente estoy haciendo uso de mi voz. Entonces, cuando también le demuestro, mire, cuando use este cordón, después Correa de la Fundación Mi Casa, me la tiran para RM de la cisterna. Y Correa, todo parte con una falsa denuncia que le pegaba una correa a mi hija. Yo usaba la cuerda y puedo escalar en roca, en hielo, y tengo los cursos de Escuela Nacional de Montaña. Y he sido profesional del tema. Ahora estoy un poco fuera de forma, pero igual yo creo que si voy por la normal de la Concagua, lo subo. O el Ojo del Salado también. Para mirar cómo está Sokimich y qué están haciendo, o se están roncando, durmiendo, o se sacaron toda la plata y para financiar a los políticos, quedar impune y Ponce Leró, secar lo verde del país, comerse al eje Pinochet, ser un farsante, delincuente y que todos le tienen miedo y que no ha pagado ni un día en la cárcel. Se va a invertir a Australia y hipoteca el futuro del país. Y los candidatos no hablan nada de él porque le tienen miedo, temor total. Pero yo creo que los empresarios se pondrían de acuerdo y dirían, ¿por qué a lo mejor no le compramos su empresa a un peso
Esa es una oferta. Todos ponen un peso cada uno. Yo creo que la vendería. Porque nadie lo quiere. Todos saben de derecha a izquierda que es un delincuente. Un canalla que manda a don Patricio Contese, de la iglesia presbiteriana, que podría ser un gran profesor de una escuela de negocios de la iglesia en un seminario, por ejemplo, aprendiendo, enseñando a muchos alumnos. De verdad, don Patricio, yo creo que usted tiene mucho que enseñarnos. Podría, en serio, economía circular, economía energética, de toda la industria, usted tiene y conoce también el tema por el cual, el tema de la política, la finanza política, que podría también darnos, que es en forma ya arrepentido y ya que fue condenado, el único valiente que lo condenaron, y disculpe a la iglesia, porque lo trataron como a las pelotas, lo dejaron solo. Yo indignado, critico a la iglesia presbiteriana por ser tan callado. Cuando alguno de ustedes, cuando alguno de nosotros tiene problemas judiciales, ustedes abandonan, son abandonadores, maricones y cagones. Esos son. Y defienden ahora de un pastor Silva, que había sido acusado de manipulación espiritual, y su hermano expulsado de la iglesia de Temuco por 3 adulterios. Eso es Silva. Me amenaza de quitarme a mi hija, y después le dije, me da a mi hija a solas, en febrero del 2023 no te juntes más con tu papá hasta que no se sane, no se trate sus problemas. Y mi hija me alcanza a avisar, y de febrero del 2023 me incomunican con mi hija totalmente. Entonces, yo con mi hija le enseñaba que antes los papás pegaban con correa, eran asesinos, como los jueces de hoy. Los jueces hoy te pegan haciendo juicios irracionales. Entonces, miren, esto hacía yo. Y todo lo que hacía, también lo hacía en el santuario Chontot, porque íbamos al lugar de los paganos, donde nos daban permiso, hasta que dos señoras, que eran miembros de la Capital de Gracia, como pagaban cuota, simplemente me inventaron a mí que yo les sacaba fotos a los niños. Y de ahí no me dejan entrar más. Y no sé más de nadie. Se había detenido desaparecido, porque mi hija estudiaba en el Chilean, donde fue detenida la construcción porque habían hoyos que llegaban al santuario, y mi hija los conoce. Lo hicieron en dictadura. Yo no sé si esto está relacionado a Villa Baviera, porque fue el gerente el que me echó, y la hermana Isabel fue a protestar, y la justificación fue que yo había sacado fotos a los niños. Le mostré mi celular, no lo quisieron revisar. He ido como 6 veces a humillarme y no sabía nada. Simplemente son o torturadores, y también no son una iglesia, porque dijeron que no entraba más. Simplemente por ese hecho, cuando me habían recibido bien y habían sido las personas más amorosas, mientras te había tenido que huir porque no podía estar en mi casa por los ataques de los vecinos, que son 3 de los venezolanos delincuentes que atacaban por detrás de la casa. Y yo he puesto de esto en conocimiento al alcalde varias veces, a Carter, a los carabineros, iba todos los días donde los carabineros, y siempre lo notificaba antes de lo que iba a hacer y les pedía permiso. Y una vez dije, ¿puedo actuar en defensa propia? Me dijeron sí. Simplemente tiré una canica, ¿ya? Ellos salían con fierros a pegarnos. Todo lo que digo es verdad. Me llegué a pillar una mentira, pierdo la credibilidad. Entonces, mira, pescaba la cuestión. Esto lo hacían en el consultorio La Florida, donde iba. Entonces le decía, mira, así te pegaba. Entonces jugábamos. Poto para castigo. Yo le ponía poto para castigo y me hacía esto. Mira, poto para castigo. Ya, mi amor, ahora te toca a ti. Yo me ponía así. Entonces me ponía así, poto para castigo. Entonces, con eso, se lo mostré al abogado turado Rodrigo Gelders, y con eso me acusó de que le pegaba con una correa a mi hija. Y mostrando ese video, él dice que comprueba que yo le pego correa a mi hija. Entonces, otro más con mente deforme, degenerada y pervertida. Entonces, le digo más, señores gendarmes del Centro de Justicia, Raúl Geldres, anoten su nombre, porque ya está enviado a la Interpol y a varios organismos internacionales como el FBI y Wanted, para que quede marcado de por vida. Así que no van a, ni piensen viajar del país, ninguno de los que les digo, porque están marcados en todos los aeropuertos del mundo. Yo les digo y les aviso, porque esos registros quedan marcados, y en cualquier aeropuerto, sobre todo en Medio Oriente o en otros, en algunos Estados Unidos. A mí me han parado en Francia simplemente por andar con barba, y son complicados, pueden quedar detenidos. Yo tengo un amigo que en un viaje quedó en una escala en un país asiático, después lo llevaron a Corea del Norte y quedó años preso en Corea del Norte, don Eduardo, que ya falleció. Esto es una historia real.
Su señora se llama Anita. Así que tengan cuidado. Pasan esas cosas. Tengo que hacerlo. Entonces, yo he tenido que hacer denuncias públicas oficiales. Alguna la he hecho yo y otra vez es mi amigo. Amigos míos, que se parecen a mí. Porque cuando uno anda en la montaña y nada, tiene que raparse para sudar menos. Antes de nadar 3 kilómetros en el club recrea. Con mi hija a veces la enseñaba y la tiraba para arriba. Entonces, siempre le hacía masajes a mi hija para cortarle, para como la mamá le secaba el pelo a la rápida, pero ella iba a hacerse masaje de creatina, yo a mi hija para darle dignidad y no menoscabo, y se aprendiera a cuidar el pelo y no a estropeárselo, porque a las mujeres le importa el pelo. Yo no alimento la vanidad ni la hermosura, pero creo que cortarse el pelo y que le quede bonito no lo encuentro malo. Que se preocupe razonablemente. Estar agradable, bonita, está bien. Pero que sea simplemente una mina hueca que se preocupe de la belleza de cambiar el auto y casarse con un hombre de buena situación económica, que después la gorree, que no tenga ninguna vida espiritual, que simplemente sea como todo el hombre, que al mediodía se mete con prostitutas y es iniciado a los 14 años, por consejo de los padres, como la mayoría de los hombres este año, o en las despedidas solteras, contacte prostitutas y diga con contactos o sin contactos, como la mayoría de mis compañeros lo hacía en PricewaterhouseCoopers, cuando fui asistente de auditoría, en todos los lugares, como son casi todo el hombre, o en minería también, infieles. Porque las mujeres lo saben. Bueno, las mujeres también son, solamente que lo hacen mejor, lo dejan rastro. Pero como no es delito, pero para nosotros los cristianos, el adulterio es grave. Entonces, ¿te digo algo? Cristo dijo, el que codiciaba a una mujer, con solo codiciarla, está adulterando. Entonces, nuestro estándar moral es mucho más alto que el de ustedes. Entonces, tú a mí me estáis jugando con una ley más cochina que lo que nosotros nos exigimos. Entonces, es terrible. Yo jamás le he pegado a una mujer. Una vez le levanté la mano a mi mamá y mi papá me hizo besarla de rodillas los pies. Y me acusaron de que yo le hacía violencia intrafamiliar con mi mamá, y de ahí, de ese juicio, también me pusieron y me levantaron otros cagüines. Pura mentira. ¿No tenía alguien detector de mentiras donde me puedan examinar por dentro y por fuera? No podía hacer un análisis y analicé a ver si alguna expolola puede decir algo malo de mí. Si yo la dejé, la corrí, porque no te había pololeado muchas veces, pero con todas termino y después lloro 2 años, lo supero y sigo adelante. Pero mi esposo me dejó, yo jamás me hubiese divorciado porque creo en matrimonio para toda la vida. Porque para nosotros el matrimonio es mostrar cómo Cristo muere iglesia, tanto para el hombre como para la mujer. No es simplemente empincharse, como dice la candidata comunista Jara. ¿Qué ejemplo da a los jóvenes de la institución del matrimonio, que es el fundamento más sólido para constituir una familia, un hogar estable, donde se hace un pacto de amor, de asistirse mutuamente, de tener hijos, de ayudarse uno al otro, de amarse, de hacerse el amor todos los días en el desayuno, cuando se va caminando, cuando uno se va acordando de ella, haciendo el amor con su señora, cuando le mira a los ojos, le hace el amor, cuando le escribe unos poemas, aunque sean con letras rústicas, inentendibles para ustedes, por ejemplo, o copiados y recitados por su esposo, es hacer el amor. Pero simplemente ustedes hablan de genitalidad y a mí me tratan de que una vez le toqué la vagina a mi hija. Te digo algo, se la toqué varias veces. Cuando se hacía pipí en los pañales